¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, les cuento que tenemos un vivo súper esperado con Lalo Obando, Carlos, ¿sí? Donde vamos a hablar un poco sobre todo lo que es horno a leña en altas temperaturas. Para todos los que nos vienen siguiendo desde ya toda la parte de desde la pandemia, que empezamos con toda la construcción de nuestros hornos y demás, tenemos un montón de hornitos encendidos por todo el país y por todo el mundo. Bueno, para todos ellos que nos están viendo y que nos pidieron este especial de horno a leña, ahí lo tenemos a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Ay, creo que a ver si te puedo unir acá. Ya. A este vivo. Así podemos estar charlando un ratito. A ver si se engancha. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, conectamos, ahí estamos. Hola, ¿cómo andas, Lelo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo Bueno, andan? me alegro. Acá estamos uniendo Mar del Plata a Mendoza. Buenísimo. Estábamos todos nerviosos porque, bueno, Lalo no había hecho un vivo nunca. Le digo, vos metele que yo después te invito. Así que acá estamos. De una. Sí, es la primera vez que me conecto así. Qué Está bueno. bueno, buenísimo. Bueno, gracias por regalarnos este ratito. Pero bueno, les cuento para los que no lo conocen a Lalo, él está trabajando con su horno a leña, estar bien de qué se trata y por qué también yo lo invité. Pero en realidad nos reencontramos en Avellaneda, en el simposio hace un mes más o menos, ¿no? Sí. Sí, sí, Y sí, en mayo, en mayo, mediados de mayo. Sí. nos encontramos ahí, después de muchos años, hemos compartido fuegos cuando éramos pibes, cuando no peinábamos tantas Sí, canas. claro. Y nos volvimos a encontrar ahora. Así que, bueno, nada, yo contenta porque son pocos los que están trabajando con el hornito con Dorguasi, digamos que tienen Ujú. experiencia de muchos años. De hecho, es un horno bastante criticado por muchas fuentes y muchos Ajá. analistas, pero a la larga funciona y para mí Sí. es una experiencia re linda. Así que bueno, contanos vos cómo fue que empezaste, cómo fue que construiste este hornito, cómo nació esta idea. Bueno, yo prácticamente desde que empecé a hacer cerámica, empecé a hornear a leña, digamos. Sí, Y bueno, al principio eran hornos experimentales, digamos, de diferentes formas, tiro directo, invertido, digamos, pero bueno, siempre experimentando, digamos, nunca teniendo un diseño o guiado por alguna forma, ¿no? claro, claro. Hasta que, bueno, y bueno, y con el tiempo, la necesidad de tener un buen horno me conectó al Instituto Condorhuasi, donde, bueno, en un curso aprendí a hacer el horno, el hornito de tambor, Sí. el Condorhuasi de tambor, y bueno, y desde ahí no paré más, digamos, yo no hice el horno que hice, el primer horno Condorhuasi que hice, digamos, con las proporciones, fue de ladrillos comunes, Bien, solamente que era, siguiendo las mismas proporciones y la misma regla, lo hice un poquito más grande que el de tambor, bien. pero de ladrillos comunes. Y desde ahí, bueno, empecé a usar ese horno, ese tipo de horno, que me dio buenos resultados porque, digamos, ahí empecé a hacer esmaltes, desde que, así, con ese horno ya de ladrillos comunes ya podía hacer esmaltes, que era lo que yo necesitaba porque siempre me dediqué a ser, digamos, utilitario, para vivir. Es la principal entrada, digamos, Sí, sí, con sí, respecto a la cerámica, es lo utilitario que siempre tuve, digamos. sí, sí, sí. Entonces, bueno, y siempre me trajo muy buenos resultados ese horno. Bien. Así que, bueno, Vos sabés que lo admito con Dorguasi, yo me acuerdo que lo conocí. Bueno, primero saludo a mi sobrina ahí, Emilia, que está de decir, bueno, yo estoy en el vivo, así que la saludo, porque si no, me va a bajar los datos del vivo. Así que le mando un beso a Emilia. Pero más allá de eso, te quería decir que yo desde el año 2003, también que fui al Condor Guasi, en realidad en el curso no te enseñan a hacer el horno, te explican cómo hacerlo, pero nunca ves claro, cómo hacerlo cuando vas. Entonces, después uno se cuenta con el conocimiento teórico y bueno, ahora lo tengo que hacer.
claro, claro, Desde ese momento que yo me lo hice para hacer el taller de cerámica originaria en mi taller, siempre hicimos esto de, bueno, nos juntamos una vez al año en el taller en la casa de algún alumno o alumna que se lo quiera hacer y todos aprendemos a hacerlo. Lo que tiene que es un horno para los que no lo conocen, muy fácil de hacer porque es dentro de un tambor de sí, 20 litros. El material refractario es muy simple de hacer, o sea, es natural, es material que ya depende de la fórmula sí, o de la temperatura que vos quieras hacer, le tenés que modificar la fórmula, porque como ya ujú, alumnos siempre, el horno también es una pieza cerámica. Depende a la claro, temperatura que lo querés exponer, la fórmula que vas a preparar para ese horno, ¿no? claro, 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 sí. Y Bueno, y con el tiempo lo que fui haciendo es, digamos, empecé con con la pasta refractaria, digamos, y lo que fui haciendo fue primero empezar con una capa fina de 2 o 3 centímetros, y después, como esa capa, viste, refractaria, uno la puede reciclar y volver a usar. Entonces, de esa manera fui como eh, desarmando el horno y a volverle a hacer otra capa con esa misma capa, digamos, ahí, engrosando esa capa, hasta que llegué a las medidas, como una especie de chamote del mismo horno sería. claro, ajá, como que el chamote de ese horno, las paredes del horno ese, las iba reciclando y con ese chamote hacía la pared más gorda, digamos, Bien, hasta que llegué, bueno, a 11 centímetros, 12 centímetros. Y también cambié el diseño del horno porque a medida que fue pasando el tiempo necesitaba un horno más grande, digamos. claro, Entonces, digamos, con la misma regla, lo que hice fue hacer un horno un poco más grande que el de tambor, digamos. Tiene una cámara de 80, el horno en total tiene 1,40 m de alto, eh, tiene 20 centímetros de cenicero, 40 de hogar y 80 de cámara de cocción. Y 64 más o menos de diámetro en el horno bien. Sí, interior. lo que hiciste fue tomar las proporciones básicas del horno, que se explican, para Claro. quienes no lo conocen, es un horno hecho por el Instituto Condorcet de Buenos Aires, un horno que yo Ujú, dediqué durante la pandemia a hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, mucha gente empezó a hacerlo y me parecía como que era muy válido, lo aclaro para los que se están sumando ahora, muy válido que el ujú. aire nos contara un poco esta cuestión de que él hizo, que fue tomar esas medidas bases y es como que las duplicaste, las triplicaste, ¿verdad? Claro, claro, bueno, porque, viste, ese horno se puede hacer o sea, lo puedes hacer con medidas, puedes agarrar una tablita y con esa tablita, digamos, hacerlo en proporciones. Bueno, yo lo que hice fue usar como medida mínima el número 20 o el Bien, número 2, ¿no es cierto? Entonces, eh, por eso el cenicero es de 20 centímetros, que es la medida menor. Después esa medida se duplica, ¿no es cierto?, para hacer el hogar, serían 40 centímetros, y después la otra que son 80 centímetros, digamos que sí, va a 4 veces más. Entonces, si uno ve el diseño del horno, el tamborcito de Condorguasi es lo mismo, digamos, nada más que, bueno, en proporciones menores, digamos. Y así uno puede ir haciendo un horno cada vez más grande, digamos. Y bueno, sí, me vas a preguntar. sí. En realidad, el horno con Norguasi se llama. Ahí estaban preguntando. Y preguntaban recién, creo que Nadia, ahí preguntaban cómo fue esto de que Sí, reciclaste el material del horno. O sea, cómo fue que hiciste el camote de la ¿cómo pared. lo hice? Bueno, primero, bueno, armé la pasta refractaria, que es, digamos, 50% de chamote, 50 de kaolín, y en volumen 50% de acerrín. Esa mezcla, digamos, el principio, bueno, el cilindro, en vez de ser un tambor, era de ladrillos comunes, y lo que hice es revestir por dentro con esa pasta refractaria una capa de 3 centímetros, ¿no es cierto? Desde arriba hasta abajo, digamos, todo el interior del horno. A medida que pasó el tiempo, tuve la necesidad de ponerle una capa más gruesa, entonces saqué todo ese interior del horno, toda esa pared del horno es fácil porque se despega muy fácil,
Eso lo molí y lo transformé en chamote. Eso lo mezclé con, digamos, todo ese chamote lo pesé y lo mezclé con la misma cantidad de caolín. Entonces, y bueno, y agregarle el acerrín, entonces hizo un poco más de pasta y pude engrosar esas paredes. Entonces, de esa manera, uno puede ir, digamos, si no tiene, digamos, la plata o el dinero para comprar y hacer una pared de 11 centímetros desde el principio, puede empezar con una pared más fina. Claro, Y con el tiempo uno puede ir reciclando esa pared y usarla de chamote para poder hacer la pared más ancha, digamos, más gruesa. y Esa es la manera. las arcillas que usaste, o sea, inicialmente me dijiste como que armaste la construcción, digamos, con ladrillo común, ¿no? Sí, Y digamos, el relleno interior que le hiciste, más allá del acerrín y todo eso, ¿vos siempre lo compraste en las canteras? ¿Cómo te manejabas con el material? ¿O trabajabas con las bueno, arcillas locales? lo difícil acá no hay muy buenas arcillas, acá justo en la zona en que estoy yo, digamos, hay arcillas muy fusibles que funden a baja temperatura. Entonces mi intención era poder subir de temperatura, por eso usé arcilla de cantera, digamos, el caolín de cantera de Piedra Grande, es el caolín sur del río. Sí, lo mejor Y bueno, y compré también, en principio compré un chamote un poco más, también de refractario, que uno lo compra en las casas que venden productos para ceramistas. tal cual. Entonces, bueno, esa fue no, nunca lo revestí con una arcilla local, digamos, Bien, bien. porque por un motivo que yo quería trabajar a un poco más de temperatura, digamos, por Sí, eso. para los que no, para los que, porque muchas de las consultas que a veces recibo es esta cuestión de, ¿lo puedo hacer con la arcilla local que tengo en casa o que tengo en el barrio o que tengo en la Sí. localidad que vivo? Y en realidad el tema es que vos primero tenés que diagnosticar el material que tenés en la zona. Tenés que Claro. exponerlo, probar, a ver qué pasa, qué temperatura aguanta, si se deforma, si no se deforma. Bueno, esas cuestiones que no está mal hacerlo con ladrillos comunes también, Ujú. o con un revestimiento de arcillas locales, pero tenés que tener en cuenta, obviamente, el punto de fusión de ese material que recubre la pared de tu horno, porque si no, realmente puede ser un problema. Ahí estaban Claro. preguntando sobre el acerrín. El acerrín Ujú. preferentemente tiene que ser de madera, no de fenólico o mezcla con colas vinílicas y eso, porque además de que es tóxico, cuando se quema el acerrín, deja un residuo. Lalo, ¿vos me escuchás bien? Porque están diciendo que se corta. ¿Vos me escuchás bien? Más o menos, por ahí se corta un poquito. Sí, Ah, bueno, no sé porque estoy supuestamente conectada. Somos muchos, será eso, no sé, no tengo ni idea. Bueno, puede ser. ahí preguntaban también si se puede hacer a gas. Sí, lo podés hacer a gas. Lo que pasa es que tenés que modificarle. ¿Vos pensaste en hacerlo a gas, en adaptarlo a gas en algún momento? Al horno, lo que hago yo, porque tengo también el horno de tamborcito, ¿no es cierto? El de tambor de 200. Tengo tres hornos en realidad. Bueno, el de tambor, ¿no es cierto? Que es la leña, que lo que hago es dejarle la entrada para el quemador de 11 por 11, entonces le sello con ladrillos el hogar y el cenicero y le dejo una entrada de 11 por 11. Y bueno, yo uso un quemador grande, digamos, para ese horno y también lo hago funcionar a gas. Funciona muy bien también. Bien. Bueno, algo que es importante a tener en cuenta es cuando vos vas a hacer tu horno a leña, tener en cuenta si en algún momento lo vas a transformar a gas, porque puede pasar que uno diga, bueno, quiero armar un horno que sea a leña, pero que a veces Ujú, lo quiero usar a gas para hacer alguna reducción o acelerar un poco el ujú. tiempo de cocción, o simplemente no quiero estar cansándome porque hay gente que le resulta muy tediosa, me da línea. Bueno, la posibilidad de hacerlo de otra manera. Hacer los cortes necesarios, que sería taparle la boca al llenado y abrir unas pequeñas ventanas a los costados. Sí, claro, sí, sí, exactamente. O sea, yo como tengo un solo quemador, le dejé una sola, lo que hago digamos, cuando yo me hice el horno chico, nunca pensé que iba a hornear a gas. Bien, Entonces, cuando pasó el tiempo, bueno, quería experimentar a gas y lo que hice fue eso, digamos, lo que hago es reducir esa entrada, digamos,
de leña, a reducirla, a hacerla más chica para sacar la parrilla, ¿no es cierto? Hay que sacar la parrilla, digamos, hay que adaptar el horno al gas, digamos, pero no cuesta nada, digamos, es muy sencillo. Bien. Eh, No, ahí decían de dar un croquis. En realidad, si se meten en nuestro canal de YouTube, Huellas en el Barro Cerámica, explicamos cómo hacer el horno con todo, cómo hacer la mezcla, qué materiales tenés que usar y demás. Para hacer el corte, lo que tenés que hacer es, yo siempre digo armar una tapa como si fuera de quita y pon, ¿no? Para lo que es Ujú. llenado, y dejar dos ventanitas de 11 centímetros por 11 a los costados. Y si no, Sí, comprarse el libro de Jorge Fernández Chiti, de- claro, que ahí están todos los detalles, ¿no? Porque también, o sea, sí, es un maestro del que obviamente después cada uno hace su adaptación y hace su propio camino, pero bueno, claro, reconocimiento a él y a su trabajo también. claro, claro, sí, sí, está bueno porque, digamos, en ese libro, en el libro de hornos, bueno, en varios libros de Condorhuasi sale la construcción de horno a gas y horno a leña. Obviamente, Entonces, digamos, si cada uno uno quiere claro, si uno quiere profundizar, puede leer esos libros, la verdad que están buenos, y para experimentar también, digamos, uno puede, o sea, ya tiene una base con eso, una base bastante buena, digamos, entonces puede después seguir experimentando, digamos. sí. Bueno, tal vez lo que podríamos como centrarnos un poco en la cuestión fue cómo es que surgió la necesidad de ampliar las medidas del turno. ¿Me puedes repetir porque no te escuché bien? ¿Cómo es que digamos, se te ocurrió esta cuestión de ampliar, digamos, el horno, ¿no? De cambiar las medidas de tu horno. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión, por decir así? Y bueno, la decisión fue por necesidad, digamos, más, porque necesitaba un horno con más capacidad por la producción que estaba haciendo, digamos, o que hago ahora también. O sea, necesitaba hacer un horno bastante más grande. Incluso llegué a tener tres hornos a leña, digamos, el de tambor, el horno que tengo ahora y otro horno que sería como intermedio entre el chiquito y el grande que tengo. Entonces a veces sabía hornear en tres hornos. O sea, prendía los tres hornos a la vez y por una cuestión de necesidad de espacio, entonces, bueno, tuve que agrandarlo, Bien. digamos, de producción más que nada. Y también por ahí para hornear piezas un poco más grandes, digamos, jarrones grandes. O sea, me entraban un solo jarrón o tres jarrones grandes dentro del horno. Entonces, digamos, fue por necesidad, digamos, y era lo que yo conocía también, digamos, no quería irme a otro tipo de horno porque sabía que ese horno, ese tipo de horno funciona bien, levanta buena temperatura, es fácil de manejar, digamos, es, lo puede manejar hasta un niño el horno, digamos, yo horneo con los chicos en la escuela, tenemos un horno a leña y también un Condor Guasi y lo manejan ellos, digamos, con las precauciones, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener en la escuela, pero bueno, es un horno bastante fácil de manejar, eso está bueno, que para un principiante es un horno ideal. Sí, porque además vas conociendo, digamos, el sonido del fuego, pudiendo ver la llama. Es como que tiene Exacto, todo el ciclo de trabajo para el que nunca horneó leña, es como un acercamiento que está muy bueno. sí, sí, Te iba a está preguntar buenísimo. también, ¿vos me seguís a escucharme mal? Te escucho, yo te aviso si te llevo a escuchar mal, te aviso. Porque ahí preguntan si no salimos y volvemos a entrar. ¿No? Esta forma. Como quieras, no sé No, cómo es. te iba a preguntar, es con la sartén o con las pastas que trabajas, ¿a qué temperatura estás quemando? Bueno, ahora estoy haciendo un Gres de 1250. Estoy haciendo un Gres blanco, digamos, gris, y un Gres rojo. Bien. Pero estoy horneando a esa temperatura, más o menos entre 6 y 8 horas, depende de la leña, depende de varias cosas, digamos. Le contaba, bueno, hace poquito estuve dando un taller de Gres, donde horneábamos, y bueno, cada tanto hay que modificarla,
cambiar la parrilla porque la parrilla se la va comiendo el fuego, entonces se arruina y ya no funciona bien y hay que cambiarla. Bien, Entonces el herrero que me hizo la parrilla me soldó como una pestaña que tiene, aparte del círculo, tiene una pestaña que sobresale del horno por la boca. Esa pestaña me la soldó 2 o 3 centímetros más abajo. bien, Entonces, eso como que influyó bastante en el horneado. bien. Eh, entonces, son 2 o 3 centímetros, pero que se notan a la hora de hornear. Sí, Y, y eso me llevó a hornear un par de horas más, digamos. Yo estaba horneando entre 4 horas y media y 6. sí. Y ahora estoy entre 6 y 8. Y consumiendo un poco más de leña. Por Sí, esa variación tan mínima. vos sabés que yo el horno con Dorguasi de alta, que yo lo hice con el tambor de 200 litros, también estoy tardando casi 7 horas en quemar, entre 7 y Ajá. 8, y realmente cuesta mucho el último tironcito, digamos. Sí, Realmente me di cuenta que ahí el tema de las medidas es fundamental respetarlas, porque donde te sí, cerrás un poquito la boca, o le pones un pilar muy pegado a la pared, o donde la placa te quedó con poca luz, hace que no circule el aire como tiene que circular y se estanque. sí. Cuando yo en los videos explico mucho de respetar las medidas, es un poco eso también, ¿no? Ahí estaban pidiendo, Lalo, que muestres alguna de tus piezas. Bueno, ¿Tenés ahí? sí, tengo varias, me preparé. ¡Qué grande! Bueno, este es el gres que estoy haciendo ahora. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Sí, qué hermosos esmaltes. Un gres Es, bueno, blanco. es un gres blanco, digamos, los esmaltes también los preparo yo. Digamos, son esmaltes también, esmaltes crudos, digamos, preparados por mí, digamos. Bueno, este es un esmaltecito de hierro, que ha salido estos azules. Hermoso. Eh, Después acá tengo, este sería el gres rojo, ahí si lo alcanzan a ver. Sí, se Tiene un llega esmalte de cobre, bastante. es un esmalte que se ha reducido, digamos, el horno, yo no le hago reducción, el horno solo reduce porque, bueno, por la leña, Claro, entonces salen estos rojitos así de cobre, digamos. de cobre, sí. Sí, Eh, y la reducción del hierro, ese que te mostraste también medio azulado, es de la reducción también, ¿no? claro, es por la reducción, sí, sí, es por la reducción. Después este también es un esmalte de hierro, que sería como un caquí. Sí. Eh, bueno, esto es el gres rojo. ¿Qué más tengo acá? Bueno, ahora lo que estoy experimentando últimamente son con piedras. Digamos, yo piedras que encuentro, rocas que encuentro cerca de mi casa, lo que hago es tratar de introducirlas a la cerámica, digamos. Entonces, hago la pieza con la piedra, a veces la rodeo, qué sé yo, estoy experimentando y lo que hago es hornear la pieza y con la piedra, digamos. Entonces se La, producen la, podés, grietas. la podés subir un poquito que dicen que no se llega a ver. Ahí está, bárbaro, bárbaro. Ay, mirá qué bárbaro cómo se integra. Ahí está, Sí, sí, la sí. piedra está ahí horneada, digamos, sí, se producen trizaduras, digamos, que son cosas que me interesan, digamos, que se muestren, que se vean, porque la pieza, digamos, la arcilla contrae en el secado, entonces, y la piedra no, entonces ahí se producen grietas, separaciones, que Claro. son cosas que a mí me interesan, y en el horno pueden llegar a agrandarse un poquito más o quedan ahí, digamos, entonces uno puede ir jugando con eso, con los tiempos Lo que pasa de la arcilla. que lo lindo de esto también como hasta como proyecto artístico, ¿no? Es poder justamente hablar del territorio Ajá, que te abraza, que te contiene, los materiales. Como digo yo, hacer claro. más permacultural, que tenga que ver con lo que tengo a mi alrededor. Claro, sí, de una, es como eso también, poder usar los materiales que hay en el lugar también. O sea, eso también me interesa. Acá en Mendoza vivimos cerca de la montaña, entonces tenemos como mucha geología, digamos, hay diversa, entonces uno va cerca y en pocos kilómetros puede encontrar mucha variedad de piedras, de rocas.
de minerales. Entonces, eso es lo que yo me interesa aprovechar, digamos, Claro, del lugar. claro, claro, Y claro. bueno, y aparte de experimentar, ¿no es cierto?, con la temperatura también, porque, eh, no sé, nunca tenía miedo de que explotaran las piedras, porque eran piedras grandes. Siempre me dijeron que no, ¿cómo va a meter piedra porque pueden explotar? Ahí justo preguntaban, en realidad yo he probado con algunas piedras, algunas explotan y otras no, depende de dónde, Ajá. digamos, depende la composición de esa piedra. No la pones en fuego, no sabes, hay diferentes espacios que uno tiene que hacer. Claro, en realidad, bueno, yo no tengo mucha información de las piedras que uso, pero porque también es como un juego, digamos, voy tratando eh, de agarrar piedras que me gustan, digamos, al azar. Hay piedras que se funden también en el horno, digamos, lo que sí trato de buscar como que tengan una dureza, digamos, que tengan buena dureza, no sé, una dureza 6 o 7, digamos. Bien, Esas piedras las agarro, bueno, las mezclo con la arcilla, las trabajo y hay algunas que se funden y otras que no. Que está bueno también, digamos, me gustan esas también que se funden en el horno porque se hacen como una lava, es muy, muy parecido a la cerámica, digamos, entonces sí, sí, sí. está buenísimo, digamos. Es magma, parece, como cuando se te funde un esmalte, se te pasa de temperatura una pasta, ¿no? Como que Claro, se agrega. claro, sí. Y te hago una pregunta, Lalo, vos trabajas mucho con el torno, por modelado, ¿cómo a la hora de pensar una pieza, cómo la Voy, trabajás? bueno, trabajo mucho en el torno porque hago producción de vajilla, ¿no es cierto? Hago platos, vasos, hago utilitario, entonces, bueno, trabajo mucho en el torno. Bien, Que también eso me ha ayudado a experimentar también, digamos, hacer esa producción seriada, ¿no es cierto? También me ha ayudado a experimentar, digamos, con esmaltes, con engobes, con diferentes técnicas cerámicas, digamos. tal Al cual, hacer tanta producción es como que te da la oportunidad también de ir experimentando al mismo tiempo. claro. Entonces, una gran parte de mi producción es en torno, otra parte es manual, digamos. Modelado, puede ser por macizo, por planchas, digamos. Trato de trabajar en todas las técnicas, digamos, porque, no sé, porque cada una te deja expresar de alguna manera, digamos. El torno eh, tiene una forma en la que vos podés expresarte de cierta manera y el trabajo manual tiene otras, entonces eso es lo que me gusta, digamos, de la cerámica que es tan diversa, entonces uno puede usar muchas herramientas dentro de la cerámica para expresarse. Creo que eso es lo que nos atrapa a todos de la cerámica, ¿no? Las técnicas, las temperaturas, son tantas las posibilidades creativas que nos brinda la cerámica, desde la técnica hasta las temperaturas, hasta ahora recién preguntaban sobre las atmósferas, ¿no? También las atmósferas ¿qué es una atmósfera Exacto. oxidante? Es aquella donde hay oxígeno dentro de la cámara de cocción, ¿sí? Para los que preguntaban recién. Y reductora Ujú, es donde se quita el oxígeno por la combustión de distintos materiales orgánicos. Generalmente se hornea esa leña y, como dice ujú. el profe Chiti, atiborrás el horno de leña, eso produce Sí, una atmósfera oxidante porque combustiona en la cámara de cocción y así buscan hacer una reducción modificando su color y su condición. exacto, sí, muy bien. Estoy aprobada, ¿no? Ya, yo no lo iba a explicar tan bien. Y yo es como que a todo le busco la explicación y me gusta como enroscarme en explicarlo, pero ya son muchos años de dar clase, entonces todo trato de darle un Claro, ejemplo práctico. no, muy bien, sí. Bueno, eso, yo también eso, hago reducción también en el horno, digamos, entonces también voy sacando algunos esmaltes metalizados. Me gusta mucho la reducción, digamos, entonces trato de eso, de cuando sello el horno, cuando ya termino de echarle leña, lo que hago es ponerle una tapa al horno para la de arriba, la tronera,
tapar abajo todas las entradas, ¿no es cierto?, de aire que tiene del hogar y de la leña, del cenicero, dejo un espacio y le echo leña. Bien. Y lo dejo que vaya bajando Que en eso vaya reducción, digamos. funcionando. Y te hago una pregunta, la reducción que vas haciendo dentro del horno a leña, porque generalmente yo cuando hago reducción lo que hago es, lo llevo a temperatura, espero que baje, le Ujú. tiro acerrín o bosta de caballo seca, tapo, Sí, dejo que vaya reduciendo de vuelta, abro la tapa, tiro, sí. tapo y así Ajá. a los 600 grados y demás, o vos lo haces una sola vez y cerrás. ¿Cómo manejás eso de la reducción? Cuando, cuando específicamente quiero que haya reducción en el horno, digamos, generalmente lo hago siempre. Cada vez que horneo lo hago, la última parte lo lleno de leña, tapo, sello el horno y me voy, digamos. Si se hace una reducción, se hace, no tengo problema. Suerte. Pero ¿Qué puedo decir? cuando tengo intenciones de reducir, lo que hago es llevar al horno, ¿no es cierto?, hasta la temperatura final, lo dejo bajar hasta 700, hasta 800 grados más o menos. Lo que hago es voy cerrando el horno de a poco. Cierro el cenicero, cierro el hogar y dejo un huequito. Eh, y en ese momento lo que hago es sellar con barro alrededor de la tapa donde está la tronera, lo sello con barro. Sello todo con barro y dejo un huequito también en las entradas de la leña y del cenicero y le echo algo que haga reducción, Bien. que generalmente es un poquito de leña, digamos, o por ahí uso, ya no, pero antes usaba un pedacito de goma, un poquitito así, digamos, de goma. Entonces lo meto al horno, pongo un ladrillo y sello bien que no salga humo por ningún lado. En ningún Que lado. quede ese humo que quede adentro y, y bueno, el otro día destapo y salen, digamos, el horno completo en reducción. Los Bien. esmaltes, digamos, no las piezas. Claro, claro, claro. Otras veces lo que he hecho es, para dejar las piezas negras, digamos, lo que he hecho es hacerle una buena reducción, digamos, atiborrarlo de leña, por ejemplo, sellar todo el horno con barro y como hacer lo mismo que expliqué hace rato, solamente, bueno, lo último, llenarlo más de leña, digamos, no una reducción tan pequeña, O sea que la reducción vos la haces dentro del horno. O sea, te pregunto dentro del esto horno. porque, por ejemplo, yo cuando hago cerámica negra hago como racú, la saco del horno Claro, incandescente claro, y la echo en guano o en bosta de caballo seca claro. o en serrín. No, vos lo haces dentro, sin exponer la Lo piel. hago todo en el horno. Está Todo en bueno. el horno, digamos. Lo que hago es, bueno, otras veces también con acerrín, también sello el hogar, ¿no es cierto? Generalmente se lo hago en el horno chico, que es más fácil por la altura y todo. Y todo, sí. Eh, entonces, bueno, sello la entrada de hogar y de leña con barro y ladrillos, dejo la tronera, dejo que el horno baje más o menos a 750, 700 y le echo acerrín. Con un balde, con algo, lo lleno de acerrín. Hay que hacerlo rápido porque sale. ¿Tenés alguna pieza negra ahí para los que quieren ver la cerámica negra? Porque hay Sí, mucha ¿me gente, esperan un minuto? dale, sí, sí. Hay mucha gente que piensa que la cerámica negra es por el color del barro. Y yo les digo que no, que tiene que ver con la técnica. O sea, bueno, puede ser que sea por el color de la pasta, pero es muy difícil encontrar una pasta, al menos de forma natural, una pasta que te dé negro, 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 que queme negro. A veces en crudo las pastas tienen un color, pero después el fuego se transforman. Pero cuando querés una cerámica negra de esas tipo peltre, azabache, es reducción. Claro, esta Claro. Mira qué tiene bueno. manchas, algunas manchas, pero es bien negra, digamos, por dentro, por Sí, fuera. Esa la he hecho así con el acerrín por arriba. perfecto, perfecto. Muy bueno, Esas. muy bueno, muy bueno. Increíble. Y bueno, y lo que sí, para que te queden bien negras, digamos, uso otro tipo de pasta también, una pasta horneo a baja, digamos, a 1040, 1050, digamos. No lo llevo a más temperatura porque para hacer esa reducción y que las
piezas queden negras se necesita que tenga porosidad también la pasta, digamos, la cerámica, para que ese carbón, lo que las transforma, las que le da el color negro, pueda penetrar a la pasta, digamos. O sea, si uno corta la pieza, en el interior también hay carbono, digamos. Claro, claro. Sí, y generalmente, bueno, yo lo que hago mucho las bruño, porque a mí me gusta que queden bien brillantes, pero viste, cada uno, sin embargo, ahora veía eso y escuchaba el sonido tuyo de las manos, el sonido que tiene, ¡ay, es tan lindo! Viste que es Sí, como que y suena, todavía le sí, sale tizne. qué lindo, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Ahí preguntaban, Lalo, el tema de la medición de la temperatura. ¿Vos utilizás conos, utilizás pirómetro, utilizás Ujú. el ojo? ¿Cómo trabajas? Bueno, al principio el ojo, digamos, cuando no tenía ningún recurso, usaba el ojo. Entonces vos vas viendo el horno, digamos, cómo va subiendo de temperatura, entonces primero se pone negro, después rojo y después se va aclarando el color. Sí, sí, Entonces, generalmente lo que hacía era poner, porque uno puede mirar por la tronera, entonces lo que hacía es poner, por ejemplo, si hacía esmalte, poner las piezas con esmalte arriba para poder observarlas por la tronera. claro, claro. Después empecé a usar las barras pirométricas que ahora las uso siempre, digamos, Brazo esas barras. y sí, están buenísimas, están buenísimas. Y entonces, bueno, usaba barras y ahora, bueno, hace un tiempo horneo con el pirómetro y las barras, digamos. El Bien, pirómetro lo uso para ver cómo va el horno subiendo, si se estanca, claro. eh, si le estoy echando un poco más de leña, digamos, es muy útil para eso el pirómetro, para aprender a hornear, es muy útil el pirómetro, pero para cortar el horno, para saber la temperatura final, es usar barritas pirométricas, Sí. Ahí o cono. las barritas kilométricas, yo parezco que todo el tiempo mando todo el mundo al canal de YouTube, pero ya lo explicamos también en el canal creo que es Huellas en el Barro Cerámica, explico cómo hacer las barritas también con Dorwasi, que son unas barras que están hechas con una frita y se van Ujú. dando la fórmula según la temperatura que vos quieras llevar tu horno. Entonces, según la temperatura que quieras llevar tu horno, haces la fórmula, ¿sí? Para que esa Ujú. barrita cuando llega a temperatura se arquea. Hace un Bien, sistema que hace un cono pirométrico, ¿sí? El cono es claro, como una pasta que cuando llega a una temperatura se funde y se inclina. exacto, Estas exacto. barritas lo que hacen es se tuercen, ¿sí? Sí, No y estoy está en bueno. hacer acá, no tengo nada para mostrar, pero de última, si se meten en el canal de YouTube van a ver, y ahí están las fórmulas también por si te las querés preparar vos con una frita económica que se compra en cualquier casa del rubro, y con eso te la preparas. Claro, claro, de una, está Un cono, bueno. sin un cono pirométrico. Claro, y si no cono, claro, pero bueno, los conos son caros, digamos, y hacer las barritas es bastante económico y es bastante seguro. Sí, Y bueno, y otra cosa, por ejemplo, que a medida que vos vas subiendo de temperatura, son cada vez menos los materiales que usás para la barrita. Por ejemplo, de 1200 para arriba es feldespato y arcilla nada más. ah, bueno. Entonces, está buenísimo, digamos, porque son materiales que si uno prepara pastas y trabaja, tiene esos materiales a mano, digamos, y son económicos. Sí, 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 Entonces sí. está bueno. Ahí Sergio pregunta si el horno del que estamos hablando es de tiro invertido. No, justamente este horno es totalmente de tiro directo. Es como una gran chimenea redonda. Para mí, por eso es ideal este horno y yo lo defiendo a muerte, porque hay experiencias con otros tipos de hornos o en encuentros de cerámica que vamos y pasa que los que están más cerca de la boca del horno quedan recocidos o hasta a veces se deforman. Los del medio quedan bien y los de atrás de todo quedan crudos. Entonces, Claro. lo bueno que tiene este horno que siempre quema parejo. A lo sumo hay alguna modificación entre la placa que está más cerca del fuego y la que está arriba, pero muy leve, porque Ujú. realmente todo el horno es como un gran cilindro por donde entra el fuego y sale, con mucha Sí, rapidez y mucha naturalidad. sí, sí, es muy parejo el horno, digamos, entre la primer placa y la última, digamos, o entre arriba,
del horno y la base, digamos, es bastante parejo la temperatura. Pero también hay que aprender a hornear, digamos, porque Sí, a veces, digamos, cada horno también tiene sus mañas, digamos, puedes respetar las proporciones, todo, pero el horno es el que te va a dar no sé, la palabra final, digamos. Entonces, sí, 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 o sea, de una. quieras apurarte te frena, porque es así, real, o sea, o la explosión, o Claro, algo que te va sí, a decir, flaco, pará. sí, no, tiene, incluso en cada horneada, digamos, tiene sus diferencias. Entonces, bueno, hay que experimentarlo en realidad. Para poder manejarlo al horno hay que experimentar mucho. O sea, hay cosas, hay detalles que uno tiene que hacer. Por ejemplo, en mi horno, a cierta temperatura le tengo que poner unos ladrillos digamos, reducir la entrada de aire secundario para poder manejar esa entrada de aire, de oxígeno, porque si es en exceso, el horno a veces no sube y si le falta oxígeno tampoco sube. Claro. Entonces, como que tenés que hacer la atmósfera justa para que el horno aproveche bien la leña y suba de temperatura. Y como Y que uno iba jugando un poco con la tobera, con la chimenea, es- ¿no? Vas también, llegando, vas claro. corriendo, vas viendo la leña. Yo a veces lo que hago mucho agito la zona Ajá, de cero, limpio mucho todo lo que es las cenizas también, como ujú, real, claro, el cenicero es el pulmón del horno, entonces es muy importante que esté liberado también para que entre con comodidad. Recién exacto. estaban, ¿cómo hiciste las placas? ¿Las trabajaste con carburo de silicio para alta? ¿Cómo te manejaste con las placas del horno? Bueno, la placa principal, digamos que es la que recibe la llama y recibe el más calor que es la primer placa, la que está abajo. Lo que usé es 50% de kaolín, 50 de carburo de silicio, malla 20 creo, no me acuerdo bien la malla. Sí. 50 de carburo de silicio, 50 de kaolín. Y lo que hice es sobre esa cantidad, agregarle el 20% de alúmina, digamos, como para hacerlo más refractario. Bien. Y bueno, lo que hice fue hacer como un encofradito, digamos, de la medida de la placa, un encofrado cuadrado, preparé la pasta, le agregué la cantidad de agua que se necesita, como para poder prensarla. La prensé sobre ese molde. Luego la corté redonda y la dejé ahí, no hay que tocarla, digamos. Eso lo aprendí con el tiempo porque a veces la daba vuelta, la alisaba por el otro lado. No, hay que hacerla y dejarla ahí, listo. Totalmente. Y bueno, y la hice sí, gruesita, más o menos de 3 centímetros, de 3 a 4 centímetros, bien gruesa, porque bueno, es la placa que va a sostener todos los pisos de arriba, entonces la hice bastante gruesita y la verdad que anda re bien, no se deforma, La se las verdad banca que re bien. te digo, yo las que tengo del horno a leña, estas por mí también con la misma fórmula, aguantan mucho más, no se arquean tanto como las comerciales, ¿eh? Exacto, sí. No, Y bueno, lo que me llevó también a hacer eso, muchos años, siempre la hice de caolín y arcilla y chamote, nada más. chamote, sí, Bueno, esa no lleva serrín porque tiene que ser maciza. compacta, claro. Y, y bueno, entonces en un tiempo la tuve que cambiar y bueno, compré una de carburo de silicio que salen carísimas, pero yo le tengo que cortar, como son cuadradas, yo le tenía que cortar las esquinas. Claro. Con una moladora, ¿no es cierto? Un disco de corte, cortarlas. Y parece que ese corte quedaban resentidas las placas y duraban un tiempo y se metrizaban, que era Mirá, la placa de abajo, entonces era un peligro. claro. Me pasó 2 veces y digo, bueno, ya está, las hago yo. Pues siempre las hice yo y me resultaron bien. Pero bueno, esta vez que tenía plata para comprar y compré. Sí, además Y también es cierto que va, a mí me pasa a veces que es como que uno hace todo, haces la pasta, haces los esmaltes, haces el horno, a veces como que uno claro, está un poco, a mí me pasa, estás cansado y decís, bueno,
me compro una placa, así laburo un poquito menos, pero después Claro, te das cuenta que sí, que es mejor igual hacértelo vos, así que hay que hacerse el tiempo para hacerse claro, sí. Y esas lo bueno que te sale más, es más económico hacerse las placas, digamos, sí, sí, porque al preparar pastas y al preparar, hacer tus placas, hacer del horno, digamos, lo que haces también es reducir costos, digamos, en tu taller, digamos, porque, bueno, son herramientas fundamentales. tal cual, Y después, lo que uso después para arriba de esa placa, sí, son placas comerciales, que son las placas de Mulcorita. bien, Que bueno, esas no les pasa nada, yo les corto las esquinitas y digamos con un disco de corte y bueno, y con eso, y son livianitas, yo compro las de 1 centímetro y la verdad que no se me deforman nada, me aguantan bien la temperatura. O sea, está. antes también me las hacía, también como me hacía como me hice la placa abajo, pero las tenía que hacer muy gruesas, entonces eran como muy pesadas y a veces si quería hacer muchos pisos, son bastante pesadas porque son placas grandes, digamos, Sí, sí. de 45, de 45, 46 centímetros de diámetro. Sí, Entonces, bueno, opté por comprarlas, esas de arriba, y la verdad que me han resultado bastante bien. sí. No he tenido Para los problema. que quieren, les recomiendo que se metan en el canal de YouTube de Huellas en el Barro Cerámica, ahí están todas las fórmulas del horno con Dorguasi, y si no, el vivo va a quedar grabado, así que después lo pueden volver a ver. Yo igualmente cuando termine el vivo, en los comentarios voy a poner la página de Lalo y voy a poner también la del canal de YouTube para que el que quiera pueda directamente contactarse con vos, Lalo, o bueno, te voy a robar y eso para que quede ahí contactado y puedan contactarlo también. Bueno, Bueno, igualmente yo les quería contar que estamos haciendo formalmente una reunión porque la idea es que Lalo va a venir a Mar del Plata en el mes de octubre y vamos a dar un taller juntos acá en Mar del Plata. de Eso una, es sí, está bueno. de altas temperaturas. Así que los que tienen ganas, vamos a ver si lo logramos hacer el fin de semana largo de octubre, que esa es un poco la idea. Claro, está bueno, sí, la verdad que está bueno. Yo tengo muchas ganas de conocer también, no conozco Mar del Plata, Vos sabés que yo entonces no es una conozco buena ninguna. oportunidad. Y bueno, Vamos a tener que hacer intercambio de... vamos a tener que hacer un Yo voy intercambio. para allá, vos venite para acá. Está bueno. Sí, sí, de una, de una. Está bueno la idea bueno, que surgió de charlar, qué sé yo, y bueno, y la idea es hacer un horno de alta temperatura, y bueno, va a estar bueno. Vamos a construir un hornito acá, si Dios quiere, para gas, sería ideal, o leña, lo que venga, yo soy feliz de construir. Acá tenemos nuestro hornito a leña, nosotros de alta y de media temperatura, tenemos dos hornitos. El de media ya está ahí, pobrecito, desde el 2003 que lo tenemos, y se mantiene intacto, ¿eh? Y el de Nada alta que más, pusimos en plena pandemia. Pero sí, la verdad que nos quedó chico, somos muchos en el taller y la idea es hacer ajá, algo un poquito más grande para poder justamente trabajar en cantidad, ¿no? qué bueno, sí, está bueno. Digamos un poco lo que queríamos contarles en este taller virtual que estamos dando o en esta charla, es esta posibilidad de que a veces no necesita tener grandes gastos para hacer cerámica y hacer buena cerámica. ¿Por qué digo esto? Porque está esta cuestión de comprar y siempre estar comprando en las casas del rubro sin ir, a ver, sin boicotearle el trabajo a nadie, ¿no? Pero digo, como también poder armarte tu propio, no tiene como una impronta particular, como que hace esto difícil de hacer. Claro, sí, es como completar el ciclo. Generalmente uno empieza modelando nada más, digamos. O sea, yo a la cerámica la conocí a través de unos amigos ceramistas, y yo lo que hacía era ir y trabajar solamente, y, pero está bueno poder cerrar ese ciclo y poder hacerse un horno. A veces uno piensa que sí o sí tenés que tener un horno eléctrico, ¿no es Sí, cierto?, para poder hacer cerámica, que generalmente pasa con la gente que no ha hecho nunca cerámica y piensa que no hay otra manera de hacer cerámica. Entonces, lo bueno del horneado a leña es que te da esa posibilidad, digamos, de experimentar y ver todo el proceso desde el modelado hasta el horneado. tal cual. No, Entonces, y el horno,
Y el horno no deja de ser una pieza cerámica, porque ahí una de las chicas pone, me da mucho miedo hacer mi horno. En realidad, uno tiene miedo a lo que desconoce, pero por eso yo les digo, miren los videos, escuchen a Claro. compañeros también del oficio, o júntense en este tipo de eventos que uno se junta a construir un horno entre Ujú. varios, porque ahí uno lo que hace, además de juntar las dudas, también disolverlas y poder profundizar un poquito más. Lo que nos pasa, me parece a mí, por todo lo que nos atraviesa, estamos todos cada uno en su casa o en su taller trabajando solos, y a veces está bueno conectar con otros que estén haciendo lo mismo justamente para eso, para unir fuegos, unir conocimiento y crecer en el oficio. Lo que pasa que, bueno, no todo el Sí. mundo a veces tiene ganas de compartir, creo que a veces pasa eso también un poco. Claro, sí, sí, está bueno eso, está bueno juntarse y qué sé yo, si vos no tenés espacio en tu casa para hacer un horno, y ahí hay otro compañero que sí, entonces está bueno juntarse y poder experimentar, digamos. Yo creo que uno se hace cerámica, tiene que experimentar a leña, digamos, es como, y es muy necesario, digamos, es muy rico y digamos, digamos, hacer una pieza, hacer un horno es una cosa alucinante, o sea, no, Que no además sé. lo que tiene que es realmente conocer el oficio desde la base, es comprender el proceso, es entender un montón de cosas que cuando vos tenés un horno eléctrico como que metés, bajás, Ujú. apretás el botón y listo, ¿no? Como que ahí queda. Claro, En cambio, es como entender más allá y poder meter, es tan mágico ver el horno encendido, entender el color de la pasta en el fuego, entender el color de la sí, llama, ¿no? sí. Y aparte, o sea, es como usar una tecnología que la usaron los primeros ceramistas, digamos. Totalmente. Digamos, la cerámica tiene, no sé, miles de años y se horneó a leña, digamos, siempre. Hace poco que se hornea a gas o en horno eléctrico, digamos, hace pocos años. Digamos, comparándolo con la cantidad de años que hay de cerámica, el mayor tiempo siempre se ha horneado a leña, entonces esa tecnología, digamos, como que no se ha podido reemplazar No, con nada, digamos, y está al alcance de todos. tal Y cual. por eso está bueno que vean, digamos, los videos o los tutoriales que tiene Laura de cómo construir un horno a leña y porque, digamos, es como que te vuela la cabeza, digamos, poder ver ese ciclo o sea, saber que vos hiciste la pieza, la modelaste y la metiste al horno y la pudiste hornear, o sea, es una cosa que, no sé, se completa todo, digamos. Sí. Está buenísimo. Cierra el ciclo en armonía, eso sí. Cierra el ciclo, claro, cierra el ciclo y aparte como que te dan ganas de seguir haciendo más todavía. Claro, O sea, tal cual. Bueno, yo mira, te cuento, lamentablemente lo que tiene este Instagram es que tenemos una hora de vivo y ya estamos casi ajá, por llegar a las 8 y tengo miedo que no me lo deje guardar. Tal vez lo que me parece que estaría bueno que quede la inquietud, porque veo que tenemos muchísima gente conectada y agradecerles el tiempo que le dedicaron a escucharnos, porque realmente cuando uno brinda estos espacios es porque siente que tiene cosas para dar y qué bueno que haya alguien del otro lado para recibirlo, primero que nada, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, quedaron como muchas inquietudes, muchas preguntas, así que bueno, tal vez otro día podríamos hacer algo parecido desde nuestro canal de YouTube o volver a hacer otro vivo más adelante, más cerquita del evento que vayamos a hacer. Pero bueno, digamos, la idea era un poco contarles esto, lo que está haciendo también Lalo allá en Mendoza, ujú. abrir la puerta a que en octubre nos encontremos todos y todas ahí, invitándolos también a que se vengan para el mar a trabajar y conocer un poco más de este oficio. Bueno, yo te quería agradecer, digamos, por haberme invitado a charlar un rato, a intercambiar. Así que bueno, muy contento y bueno, y que se vuelva a repetir seguramente, Sí, si se seguro, puede. seguro. Sí, me quedé con ganas, digo, ¿eh? Yo seguiría hablando, me voy a buscar un vinito y seguimos hablando un rato más, pero bueno, se nos corta, se nos corta. Así que bueno, muchas gracias, un abrazo para todos los que están del otro lado, amigos, muchos amigos que están ahí del otro lado, mucha gente querida, así que bueno, gracias a todos y gracias a vos, Lalo, siempre por tu generosidad, tu humildad y sos un grande lo que haces, te admiro, la verdad que muchas gracias por abrirnos la ventana hoy. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo para todos y todas, digamos, y bueno, nos Bueno, vemos. gracias. Ya nos veremos prontito, si Dios quiere. Bueno, Dale, gracias. Nos vemos. chau, chau. Un Nos abrazo. vemos. Chau, chau.